Programación lógica. Este paradigma se basa en el uso de un lenguaje similar a la lógica de primer orden para especificar programas. El lenguaje más conocido en este paradigma se llama Prolog, el cual fue diseñado en los años 70 para poder representar conocimiento. A diferencia de un lenguaje tradicional, Prolog es un lenguaje declarativo, es decir, a la hora de programar uno no le indica cómo resolver el problema, sino qué es lo que se quiere resolver. El mismo intérprete se encargará de llegar a la solución. Para explicar este lenguaje utilizaremos un intérprete llamado SWI Prolog. Esta página contiene una versión online del intérprete llamada Swish Prolog. En un video anterior vimos cómo el lenguaje Scheme derivaba de manera casi directa del cálculo lambda. En el caso de la programación lógica, el lenguaje Prolog es muy similar a la lógica de primer orden. Utilizaremos el mismo ejemplo del video de lógica de primer orden para ilustrar el lenguaje. Los dos principales componentes de Prolog son los hechos y las reglas. Los hechos se expresan utilizando predicados, de forma muy similar a lógica de primer orden. Sintácticamente hay dos diferencias principales. La primera es que los objetos se escriben con minúscula y la segunda es que cada hecho debe terminar en un punto. Los predicados pueden aplicar sobre una cantidad arbitraria de variables u objetos. Por ejemplo, el predicado perro aplica sobre solo un elemento, mientras que el predicado hermano y el predicado lleva puesto aplican sobre dos. Un programa en Prolog puede considerarse como equivalente a una base de conocimientos. En otras palabras, escribir un programa en Prolog es especificar el conocimiento sobre un problema determinado. La ejecución de un programa en Prolog no es nada más que realizar consultas sobre esa base de conocimientos. En este intérprete, los programas se escriben en el lado izquierdo y las consultas se ejecutan en el lado derecho. El predicado perro fido que aparece en este ejemplo tiene dos interpretaciones dependiendo de dónde esté escrito. Si está en el código fuente del programa, estamos aseverando que Fido es un perro. Si este predicado lo colocamos como una consulta, estamos preguntando, ¿es Fido un perro? Al oprimir el botón Run o escribir Control Enter, el intérprete evaluará la consulta. Dado que, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, Fido efectivamente es un perro, el resultado de la consulta va a ser verdadero. Un resultado similar vamos a obtener si preguntamos ¿es Firulais un perro? Sin embargo, si preguntamos ¿es Minino un perro?, el resultado va a ser falso, ya que en la base de conocimientos no aparece ningún predicado con esa información. Los conceptos verdadero y falso en Prolog son diferentes a la lógica de primer orden. En Prolog, verdadero significa que algo sí lo pudimos comprobar en la base de conocimientos. Falso significa que no pudimos demostrarlo a partir de la información que estaba allí presente. Prolog permite el uso de variables para realizar consultas. Por ejemplo, con esta expresión estamos preguntando ¿quiénes son perros? En respuesta, el intérprete nos indicará todos los objetos que cumplen con dicha condición. De manera similar, podemos preguntar ¿quiénes son hermanos de Fido? ¿O quién lleva puesto el collar 1 o el collar 2? Las variables también pueden ser utilizadas dentro del programa para indicar que más de un objeto cumple con una condición. El predicado animal X indica que todos los elementos del universo son animales. Si hacemos la consulta ¿es Fido un animal?, el intérprete va a retornar verdadero. La advertencia de variables singleton o solitarias se debe únicamente a que la variable X la estamos declarando una sola vez en esa expresión. Para evitar esa advertencia basta con cambiar el nombre de la variable por un underscore. El sistema entregará respuestas similares cuando preguntemos si Firulais es un perro o si Bob es un perro. Sin embargo, si preguntamos si collar 1 es un perro,
también nos va a indicar que es verdadero, ya que la expresión animal en la base de conocimientos aplica a todos los objetos del universo. En resumen, esa expresión sería equivalente a la siguiente, escrita en lógica de primer orden. Esta expresión no representa correctamente el conocimiento que estamos intentando especificar, por lo que la reemplazaremos por otra alternativa. Las reglas en Prolog permiten especificar conocimiento de manera más precisa. Una regla tiene dos componentes: la cabeza, que en este ejemplo sería animal X, y el cuerpo, que es lo que viene a continuación del operador guión. Esta nueva expresión sería equivalente a lo siguiente en lógica de primer orden. Para todo X, si es un perro, entonces también es un animal. En conclusión, el operador guión es equivalente a la implicancia en lógica de primer orden. Supongamos que en nuestra base de conocimientos queremos también incluir gatos. Para ello podemos crear nuevos hechos, como estos que indican que Minino y Félix son gatos. También tenemos que indicar que todos los gatos son animales. Para ello usamos una expresión similar a la anterior. Esta equivaldría a la siguiente en lógica de primer orden. Para todo X, si X es un gato, entonces también es un animal. En el cuerpo de una regla podemos poner más información. Por ejemplo, si queremos determinar si un elemento es un cat-dog, podemos usar esta expresión. El equivalente en lógica de primer orden sería: para todo X, si X es un perro y además es un gato, entonces es un cat-dog. Las consultas sobre reglas en la base de conocimientos se hace de manera similar a los hechos. Por ejemplo, estamos preguntando: ¿es Félix un animal? ¿Es Minino un animal? ¿Es Fido un animal? Los objetos collar 1 y collar 2 no son animales, dado que no cumplen con la condición de ser perros o ser gatos. De manera similar, el objeto Garfield tampoco es un animal. Si quisiéramos que lo fuera, tendríamos que agregar esa información a la base de conocimientos. Hasta ahora hemos revisado de manera intuitiva de qué forma Prolog responde a las preguntas que le hacemos. Para programar mejor en este lenguaje, tenemos que entender cómo internamente Prolog realiza la ejecución de las consultas. El mecanismo esencial detrás de ello es algo que llamaremos unificación. La unificación es un proceso en el cual el intérprete intenta encontrar una sustitución de variables que haga iguales dos expresiones. Por ejemplo, la unificación entre la expresión perro Bob y perro X es la sustitución X igual a Bob. Si aplicamos esa sustitución a ambas expresiones, las dos quedan iguales. En este otro ejemplo, estamos unificando la expresión hermano X Fido con hermano Firulais Fido. La sustitución que hace ambas expresiones iguales es X igual a Firulais. Las variables pueden ir en cualquiera de las dos expresiones. En este otro ejemplo, la unificación incluye dos variables y dos sustituciones: X igual a Firulais e Y igual a Fido. En algunas situaciones, la unificación no es posible. Por ejemplo, estas dos expresiones no se pueden unificar, ya que no existe ninguna sustitución para X que haga ambas expresiones iguales. Una sustitución también puede ser de una variable a otra, como en este ejemplo. La ejecución de una consulta en Prolog no es nada más que la unificación sucesiva de la expresión de la consulta con cada línea del programa en Prolog. Por ejemplo, para realizar la consulta ¿es Bob un perro?, lo que hace Prolog es intentar unificar esa expresión con cada línea del programa de manera sucesiva. Perro Bob no unifica con perro Fido, ni tampoco unifica con perro Firulais.
Cuando llegamos a la tercera línea, la unificación es exitosa. En este otro ejemplo, para responder a la consulta ¿es Félix un gato?, Prolog intentará unificar la expresión gato Félix con cada línea del código, partiendo con la expresión perro Fido y así sucesivamente hasta encontrar una expresión que unifique exitosamente. La expresión ¿es mi nino un perro? Va a fallar, dado que no existe ninguna expresión que unifique con ella en la base de conocimientos. Para responder preguntas que involucren variables, el proceso es muy similar. Por ejemplo, la consulta ¿quiénes son perros? Se responde intentando unificar la expresión perro X con cada línea del programa. La diferencia es que el resultado de esta unificación sí va a ser una sustitución, en lugar de los valores verdadero y falso como vimos en los ejemplos anteriores. El procesamiento de consultas que involucren reglas tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, para responder la pregunta ¿es mi nino un animal?, el lenguaje intentará primero unificar esa expresión con cada uno de los hechos del programa, que son los que se encuentran primero en el código fuente. Luego de determinar que ninguno de ellos unificará exitosamente, el sistema continuará con las reglas. En ese punto, la diferencia es que la unificación se intentará hacer solamente con la cabeza de la regla. A continuación, la sustitución resultante debe aplicarse en el cuerpo de la regla. Esto dará como resultado una nueva consulta que es necesario responder antes de llegar al resultado final. La nueva consulta se responde de la misma forma que cualquier otra en Prolog, tratando de unificar línea a línea hasta encontrar una que sea exitosa. Vemos que la expresión perro mi nino no unifica con ninguno de los hechos que se encuentra en la base de conocimientos, ni tampoco con la cabeza de ninguna regla. Eso significa que la regla de la línea 17 no unificó de manera exitosa con la consulta original, por lo que tenemos que intentarlo con la regla de la siguiente línea. El proceso es el mismo. Se intenta unificar con la cabeza de la expresión. La sustitución obtenida se aplica al cuerpo de la regla y el resultado de esta sustitución se ejecuta como una nueva consulta sobre la base de conocimientos. La expresión resultante gato mi nino unifica exitosamente con lo que está en la línea número 6 de la base de conocimientos. Algunas consultas arrojan resultados poco intuitivos. Por ejemplo, si preguntamos ¿es Firulais un animal?, el sistema va a arrojar dos respuestas, verdadero y luego falso. La explicación tiene que ver con la forma en que Prolog intentará responder a esa consulta. Como ya sabemos, el intérprete intentará secuencialmente unificar con cada línea de la base de conocimientos. Como ninguno de los hechos en este ejemplo unifica exitosamente, intentará unificar con la cabeza de las dos reglas de las líneas 17 y 18. La unificación con la expresión de la línea 17 es exitosa. La sustitución es x igual a Firulais, la cual aplicaremos en el cuerpo de la regla. La nueva consulta resultante es perro Firulais. El intérprete escaneará línea por línea intentando unificar esta nueva expresión. La unificación es exitosa con la expresión de la línea número 3. Consecuentemente, la regla de la línea 17 también unifica exitosamente. Esta es la causa de que la primera respuesta a la consulta animal Firulais sea verdadero. Sin embargo, aún queda la regla de la línea 18 por probar. Esa regla también unificará inicialmente con la expresión animal Firulais. El intérprete entonces intentará responder la consulta gato Firulais.
la cual no unificará exitosamente con ninguna de las expresiones que están en la base de conocimientos. Esta es la causa de que la segunda respuesta de la consulta Animal Firulais sea falso. Una posible solución a este problema, la cual no es necesariamente la más óptima, es utilizar un operador especial llamado en inglés cut o corte en español. Este se representa como un signo de exclamación y se coloca dentro del cuerpo de una regla. Este operador interrumpe la búsqueda de soluciones a una consulta una vez se ha encontrado una respuesta positiva. En este ejemplo donde colocamos el operador al final de la regla de la línea 17, la consulta Animal Firulais entregará solamente una respuesta. Al unificar Animal Firulais con Animal X de la línea 17, Prolog intentará responder la consulta Perro Firulais. Como esta consulta se resuelve de manera exitosa, el operador cut obliga a detener la búsqueda de soluciones en ese momento. Como consecuencia, la regla de la línea 18 no va a ser consultada como parte del proceso. La ejecución de reglas cuyos cuerpos contienen más de un predicado requieren un trabajo adicional. Supongamos que tenemos el objeto Bob, que es perro y gato al tiempo. Podemos con ello aplicar la regla catdog sobre Bob. La ejecución de esta regla es similar a lo que ya habíamos visto. Se intenta unificar la expresión catdog-bob con cada línea de la base de conocimientos. La unificación es exitosa con la cabeza de la regla de la línea 21. La sustitución resultante, x igual a Bob, se aplica a todo el cuerpo de la regla, tanto a perro como a gato. Cada una de esas dos expresiones resultante tendrá que ser consultada sobre la base de conocimientos de manera sucesiva. La ejecución de las consultas perro, Bob y gato, Bob son exitosas. Por lo tanto, la consulta catdog, Bob es verdadera. La consulta de reglas que involucren variables sigue los mismos principios. Sin embargo, en este ejemplo nos encontramos con una respuesta que no sería la correcta. Debido al uso del operador cut, estamos excluyendo algunas de las respuestas que debería arrojar la consulta. Al eliminar el operador de la línea 18, la respuesta entregada es la que estamos esperando. Luego de este ajuste podemos proceder a ejecutar la consulta que inicialmente habíamos mencionado. Utilizaremos la variable y para distinguirla de la variable x definida en la base de conocimientos. El proceso sigue siendo el mismo, se escanea secuencialmente cada línea de la base de conocimientos para intentar unificarla con la consulta. Finalmente, la unificación se hace con la cabeza de la regla de la línea 18 y la sustitución es x igual a y. Esa sustitución la aplicamos en el cuerpo de la regla, con lo cual nos queda la consulta perro y. Esa consulta se ejecuta secuencialmente sobre la base de conocimientos y esta unifica con y igual a Fido, y igual a Firulais y y igual a Bob. Una vez procesada la regla de la línea 18, debemos continuar con la línea 19. La cabeza de esta regla también unifica con animal y, con la sustitución x igual a y que se aplica al cuerpo de la regla. A continuación, realizamos la consulta gato-y, la cual, si bien no unifica con las primeras tres reglas, sí lo va a hacer con las reglas de la línea 6, 7 y 8. Y igual a menino, y igual a Félix, y igual a Garfield y y igual a Bob.
Una forma alternativa de representar las reglas 18 y 19 es utilizar el operador o, el cual se representa con un punto y coma. La nueva expresión sería equivalente a decir para todo x, si x es perro o es gato, entonces es un animal. Como un dato adicional, los operadores AND y OR se pueden utilizar dentro de una consulta. Por ejemplo, en esa expresión estamos consultando quiénes son perros o son gatos. En esta otra expresión estamos consultando quiénes son perros y son gatos al mismo tiempo. Otros operadores que se pueden utilizar son, por ejemplo, el operador \más, que es similar a la negación. Este operador retorna verdadero cuando la expresión que viene a continuación no es posible de ser unificada, y retorna falso en caso que la expresión a continuación sí unifique correctamente. Prolog soporta los operadores aritméticos tradicionales. Sin embargo, la unificación no funciona exactamente igual a las demás expresiones. Por ejemplo, la expresión aritmética 2 más 3. Si la intentamos unificar con una variable, no va a ejecutar la operación de suma, sino que la unificación la hará sobre la expresión completa. Si queremos forzar al intérprete a evaluar la expresión antes de unificar, tenemos que utilizar el operador is. Apliquemos todo lo anterior para crear un programa en Prolog que calcule el Fibonacci de un número. A diferencia de la programación tradicional, en Prolog tenemos que pensar un programa de manera declarativa, es decir, qué es lo que queremos obtener. En lugar de definir una función Fibonacci que reciba como parámetro el número de la secuencia y retorne el valor de Fibonacci, en Prolog tenemos que definir un predicado cuyo primer parámetro sea el número de la secuencia de Fibonacci y el resultado sea el segundo parámetro. Esto cobra más sentido cuando intentamos traducir al lenguaje natural un predicado de este problema. Por ejemplo, la expresión fib01 significa el Fibonacci de 0 es 1. De manera similar, esta otra expresión significaría el Fibonacci de 1 es 1. El Fibonacci de 2 es 2. Comenzaremos especificando declarativamente los valores base de la secuencia de Fibonacci. Fibonacci de 0, que es 1, Fibonacci de 1, que es 1. Si queremos obtener la respuesta para esta pequeña base de conocimientos, basta con ejecutar la siguiente consulta. ¿Cuál es el Fibonacci de 0? ¿O cuál es el Fibonacci de 1? Obviamente, si intentamos consultar cuál es el Fibonacci de 2, no vamos a obtener una respuesta adecuada, porque esa información aún no está presente en la base de conocimientos. Para ello definiremos una regla que resuelva el caso general. Fibonacci de n es f. Para definir bien esta regla es clave tener claro la relación entre las variables de entrada, las variables que vamos a declarar dentro de la regla y la variable de salida. Todas deben estar conectadas entre sí y no debe haber ninguna cuyo valor no quede claro a partir de las otras variables. En este ejemplo, la variable n se utiliza para calcular n1 y n2. A su vez, la variable n1 y la variable n2 se utilizan para calcular f1 y f2 respectivamente. Por último, f1 y f2 se utilizan para calcular f, que es el resultado final.
Al calcular el valor del Fibonacci de 2, nos entrega el resultado correcto. Sin embargo, el programa aún tiene más resultados que arrojar. Cuando queremos obtenerlos, el programa se cae por falta de memoria. Esta situación también ocurre cuando intentamos calcular el Fibonacci de casos base como el 0 o el 1. Veamos qué sucede cuando ejecutamos este programa paso a paso. Lo primero es intentar unificar con la primera línea del código, lo cual no es exitoso. Al unificar con la segunda línea, Fibonacci 1,x unifica exitosamente con la sustitución x igual a 1. A pesar de haber encontrado la primera respuesta, aún tenemos otra regla cuya cabeza está unificando con la consulta. Eso significa que la regla también tenemos que procesarla. Aquí nos damos cuenta que la regla tiene algunos componentes que son recursivos. Esto requerirá que el intérprete deba visitar nuevamente la base de conocimientos para resolver esas dos expresiones y nuevamente tendrá que visitar la regla. En resumen, este programa produce una recursión infinita. Dado que la raíz del problema es que la ejecución no se detiene cuando unifica correctamente con algún caso base, podemos resolver el problema utilizando el operador cat en cada uno de esos casos base. Al ejecutar el programa consultando por un caso base, entrega inmediatamente el resultado sin entrar en una recursión infinita, gracias a que el operador cat interrumpió la ejecución. De manera similar, vamos a obtener un único resultado cuando ejecutemos Fibonacci del siguiente caso base. Los demás valores de la secuencia se resuelven con la regla del caso general, la línea 3. También vemos que nos entrega un solo resultado por cada consulta. Ahora sí, ejecutemos paso a paso el programa para cuando queramos calcular, por ejemplo, Fibonacci de 2. Se intenta unificar con la expresión de la línea 1. Es fallido, lo mismo que con la expresión de la línea 2. Con la cabeza de la regla 3, la unificación es exitosa y ahí está la sustitución que hay que aplicar al cuerpo de la regla. Iremos expresión por expresión realizando la sustitución. Sustituimos n por 2 y el resultado de n1 es 1. De manera similar, en la segunda expresión sustituimos n por 2, con lo cual n2 tiene el valor 0. Resolvemos la tercera expresión, donde podemos de una vez aplicar la sustitución que obtuvimos de n1. Esto genera una nueva consulta sobre la base de conocimientos, que no unifica exitosamente con la primera línea, pero sí unifica exitosamente con la segunda. Y gracias al operador cat interrumpe la búsqueda en ese punto para continuar con la siguiente expresión de la regla. De la misma forma aplicamos la sustitución para n2 y realizamos la búsqueda sobre la base de conocimientos, que en este caso unifica exitosamente con la primera línea. Teniendo los valores de f1 y f2, podemos calcular la última expresión. El resultado queda unificado con f
y por consiguiente con el resultado final que debería arrojar ese predicado. Prolog también soporta listas de elementos, utilizando la sintaxis que ahí se indica. La unificación de listas tiene mucha flexibilidad. Podemos utilizar variables dentro de los elementos de la lista, los cuales unificarán de manera natural. En adición, Prolog provee el operador barra, que funciona parecido a las funciones char y cdr de Scheme. La primera variable antes de la barra unifica con el primer elemento de la lista y la variable después de la barra unifica con el resto de la lista. Antes de la barra podemos colocar más variables, las cuales unificarán con el segundo, tercer, cuarto elemento y así sucesivamente. La variable después de la barra unificará siempre con lo que quede de la lista. Si todos los elementos de la lista han unificado con variables antes de la variable después de la barra unificará con una lista vacía.